Hay algo que los libros de historia decidieron no contarte. No porque la información no existiera, sino porque lo que implica es demasiado incómodo para caber en una narrativa ordenada. En este preciso momento, hay estructuras sobre este planeta, construidas hace miles de años, en lugares donde no debería haber nada, que desafían cada suposición que tienes sobre lo que los humanos eran capaces de hacer antes de la escritura, antes del acero, antes de las máquinas. No son misterios sin resolver porque no tengamos datos. Son misterios sin resolver porque los datos que tenemos no encajan con lo que deberían ser posibles. Y eso, en arqueología, es la categoría más perturbadora de todas. Nan Madol, Micronesia. Imagina estar en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier continente, y encontrar una ciudad. No ruinas dispersas, sino una ciudad. 92 islas artificiales, conectadas por canales, construidas sobre el arrecife de coral. 800,000 toneladas de columnas de basalto, algunas de ellas de hasta 10 metros de largo, colocadas con una precisión que no tiene explicación técnica conocida para el periodo en que fue construida. No había rueda, no había metal, no había animales de carga, y cuando los ingenieros actuales hacen los cálculos de lo que habría requerido moverlas, los números simplemente no cuadran. Era una prisión de lujo para una élite que entendió algo que la mayoría de los imperios tardaron siglos en aprender. El control sobre el acceso al agua y a los alimentos es más efectivo que cualquier muralla. Los canales determinaban quién podía moverse. Los depósitos de alimentos estaban en manos de una sola familia. Y el aislamiento oceánico hacía que escapar fuera, simplemente, morir. Construyeron el sistema de control más sofisticado de su época, usando solo piedra, agua y geografía. Derinkuyu, Turquía. En 1963, un hombre en Capadocia derrumbó una pared de su sótano durante una renovación y detrás no había tierra. Había un corredor que llevaba a otro corredor, que bajaba a una sala, que se abría a 18 plantas de galerías, túneles, establos, bodegas de vino, iglesias y espacios para vivir. Una metrópolis subterránea capaz de albergar hasta 20,000 personas, construida en una roca de tufo volcánico que es blanda al cortarse, pero se endurece como hormigón al contacto con el aire. No construyeron en la roca, construyeron con la roca. Cada nivel tiene puertas de piedra circulares de hasta 1,000 kilos, diseñadas para sellar los corredores exclusivamente desde adentro. Los pozos de ventilación conectan todos los niveles con la superficie, con una inclinación calculada para garantizar aire fresco incluso con todo cerrado. Esto no fue construido para vivir, fue construido para sobrevivir. Lo que sea que esperaban que pasara afuera, lo esperaban con comida, agua y aire para meses. Gran Zimbabue, Zimbabue. Durante casi un siglo, el colonialismo se negó a aceptar quién construyó el Gran Zimbabue, porque muros de granito de 11 metros ensamblados, sin una sola gota de mortero, con tolerancia de milímetros entre cada bloque, parecían incompatibles con sus verdaderos autores, el pueblo Shona. La técnica que usaron se llama desprendimiento térmico. Encendían fuego contra la roca durante horas y luego la enfriaban bruscamente con agua, fracturándola en láminas planas de tamaño casi uniforme. No necesitaban canteros. Necesitaban ingenieros que entendieran el comportamiento de la roca bajo estrés térmico, que es un tipo de conocimiento completamente distinto y, en muchos sentidos, más avanzado. Los muros no son rectos, sino curvos, con una geometría elíptica que distribuye el estrés de manera que ningún punto acumula la carga completa. 11 metros de alto, 5 de ancho en la base, 800 años en pie sin cimientos convencionales. Los ingenieros modernos que los han estudiado confirman que la curva no es decorativa. Era la solución estructural óptima para construir en altura sin argamasa. La belleza de la forma y la necesidad estructural son exactamente la misma cosa. Pirámides de Meroe, Sudán.
En 1834, un aventurero italiano llamado Giuseppe Ferlini llegó al territorio del antiguo reino de Kush, convencido de que había tesoros en las cimas de sus pirámides. Para comprobarlo, las detonó. Destruyó más de 40 estructuras en una sola expedición, vendió los fragmentos a museos europeos y borró para siempre parte de la historia de una civilización que había construido más de 200 pirámides, superando en número a todas las de Egipto, y que en el siglo VIII a.C. había conquistado militarmente el Valle del Nilo y gobernado como la 25ª dinastía. El pueblo kushita, además, desarrolló su propio sistema de escritura, el meroítico, que los arqueólogos modernos pueden transliterar fonéticamente, pero no pueden descifrar semánticamente. Sabemos qué sonidos hacían las palabras. No sabemos qué significaban. Sus pirámides son más angostas y pronunciadas que las egipcias, con ángulos de hasta 70 grados. No un error técnico, sino una declaración deliberada de identidad. Construyeron diferente porque eligieron ser diferentes, y lo que sobrevivió a la dinamita de Ferlini sigue siendo suficiente para redefinir de dónde vino la civilización. Templos de Gantija, Malta. Los templos de Gantija se construyeron alrededor del 3600 a.C., más de 1000 años antes que las pirámides de Giza. Son los edificios religiosos en pie más antiguos del planeta, levantados con bloques de piedra caliza de hasta 50 toneladas, sin rueda, sin metal, en una isla pequeña con recursos limitados, por una civilización de la que no sabemos casi nada salvo lo que dejaron construido. No desaparecieron por una guerra ni por una invasión. Desaparecieron porque talaron sus bosques, erosionaron su suelo y presionaron su ecosistema durante siglos hasta que la isla dejó de poder sostenerlos. Los arqueólogos tienen suficientes datos para reconstruir ese arco completo. Una sociedad que construyó maravillas, que creció en ambición, que consumió lo que la sustentaba y se fue antes de que llegara nadie a escribir sobre ellos. No hay registro de que lo vieran venir. Solo dejaron los templos y el silencio, esperando que alguien en el futuro llegara a hacerse las preguntas correctas. 5 civilizaciones. 5 construcciones imposibles. Y en cada una de ellas, la misma arquitectura de fondo. Gente que sabía algo que nosotros todavía no sabemos del todo, que construyó para que durara más de lo que ellos durarían, y que en algunos casos desapareció precisamente por el mismo impulso que los llevó a construir: la certeza de que podían controlar el mundo que los rodeaba. La pregunta que nadie te va a hacer en clase de historia es esta: si una civilización del futuro excavara lo que queda de la nuestra dentro de 3000 años, ¿qué concluirían sobre lo que no pudimos explicar de nosotros mismos? ¿Qué dirían de una especie que llegó a la Luna pero no pudo ponerse de acuerdo en cómo cuidar el planeta que habitaba? ¿Qué nombre le darían al impulso que nos llevó a construir cosas extraordinarias y a ignorar, al mismo tiempo, las señales de que algo se estaba rompiendo? Quizás dirían lo mismo que nosotros decimos hoy de Gantija, que eran brillantes, que eran ambiciosos y que no vieron venir lo que tenían justo enfrente. Esa pregunta no tiene respuesta cómoda, y precisamente por eso vale la pena hacérsela. De todos estos lugares, hay uno donde la roca que pisas puede hundirse sin aviso, otro donde la luz dura 3 minutos y luego desaparece para siempre, y otro que lleva 14.000 años transformando todo lo que toca. ¿Cuál te quitaría el sueño? Déjamelo en los comentarios, quiero leer las respuestas. Y si este planeta todavía te tiene cosas por sorprender, ya sabes dónde encontrarlas. Suscríbete a Curiosidades Turísticas 360 y nos vemos en el próximo destino.